vamos a triunfar con una táctica nueva, la infiltración. Esta fue el año, estoy hablando del año 48, 48-49. Entonces la infiltración empieza entonces, y por casualidad, porque no había por qué que fuera entonces, yo soy de los primeros en enterarme, primero por mi contacto de amistad con el padre Llanos, que era un comunista muy convencido, pero muy convencido, después de haber sido un fascista total, quizá por eso. Sí. Cuando se es fascista es bastante fácil hacerse comunista, ¿no? Bueno, pues el caso es que esa orden de infiltración la dio Santiago Carrillo, la dio Kremlin. El Kremlin ordenó meterse, hacerse legales, entrar, emplearon la palabra legales, que luego se aplicó a la ETA y tal. Bueno, tenéis que entrar en los sindicatos, y me recuerdo la frase de mi otro amigo Monseñor Camacho, que nunca ha dejado de ser comunista, y de cristianismo, por lo menos respetuoso, sí que lo era, no sé lo demás, pues que decía, los sindicatos con los ascensores funcionando. Eso me lo dijo en el Cine de la Flor un día que me encontré con él, Monseñor Camacho, que estaba con su mujer. Bueno, pues el caso es que se infiltraron en todo, en todo. La universidad, que lo cuenta con mucho detalle, atribuyéndose toda la gloria, el señor Semprún, exministro comunista y luego socialista de Cultura, pues sí, la universidad se infiltraron, es verdad. Alberto Ruiz Gallardón puede contar bastantes cosas de esa infiltración. Él no fue comunista nunca, aunque sea un infiltrado permanente, pero no fue comunista nunca. Que cuente las vivencias de su padre, que estuvo preso. Su padre, que era más de derechas que yo, pero estuvo preso por participar en la infiltración. Bueno, entonces fue un movimiento maravillosamente planeado. Comisiones Obreras es la primera gran victoria. Comisiones Obreras era un sindicato católico, sí, muy importante, el más importante que había en España. Lo que pasa es que luego, pues, gentes como el señor Miguel Magdalena, que todavía creo que anda por ahí, sí, vivo y coleando, me parece muy bien. Otra sesión debía tener yo con Miguel Magdalena, pero no me quiero irme de lado. Otro infiltrado de categoría. Bueno, pues se infiltraron los comunistas en los medios especializados de la Acción Católica, que eran los movimientos organizados más importantes de España en política y en todo. Era la infiltración que hubo en los medios de Acción Católica fue tremenda. Total, se cargaron al millón de militantes que tenía la Acción Católica en aquella época. Monseñor Delicado Baeza lo ha contado maravillosamente en varias fuentes que yo cito. Y se hicieron con comisiones obreras los comunistas, el sindicato comunista, y un cuerno, el sindicato católico, que sin dejar de serlo se hizo comunista. Don Ricardo, vamos a tener que ir a la pausa publicitaria, pero yo quiero hacer dos comentarios antes de esa pausa, porque además coincido con usted. En el capítulo 8 de su libro, donde habla usted de la infiltración masónica de la Iglesia, habla del padre Ferrer Benimeli. Sí. Y hace usted un comentario que yo llegué a esa misma conclusión hace años trabajando con la masonería, y es que usted comenta que ha escrito libros muy notables sobre la masonería, que ha aportado documentación muy notable, pero que luego suprime capítulos de la historia de la masonería tremendos. Por ejemplo, yo recuerdo en su día que trabajando con la logia Lautaro me quedé sorprendido de la visión que daba Ferrer Benimeli, que no tiene punto de contacto con la realidad. Pero usted menciona, por ejemplo, cómo él suprime la referencia al papel de los masones en el asesinato de Calvo Sotelo, que fue un asesinato anunciado por la masonería. Un ritual masónico como una casa. Y además reconocido. Y esto me lo ha contado el jefe de los asesinos. El jefe de los asesinos era un personaje singular, del cual me gustaría hacer algún día la biografía también, pero es que tengo tantas por hacer. El coronel creo que era de artillería, Urbano Orad de la Torre, grado 33, miembro importantísimo de la masonería española. El hombre que tomó el cuartel de la Montaña. Rojo hasta los tuétanos. Pero luego, pues, padre de María Rosa, la famosa bailarina, por cierto. Sí. Bueno, pues, qué magnífica. Urbano de la Torre, aparte de todas estas cosas, estuvo unos años en la cárcel
y luego salió de la cárcel casi sin que nadie se diera cuenta. Y yo me hice muy amigo de él y fuimos íntimos amigos. Y un día me cuenta, en uno de los premios que daba la editorial Gregorio del Toro, que era muy importante y que hizo muchos libros sobre estas cosas históricas, me contó don Urbano que, bueno, mira, la muerte de Carlos Sotelo fue un crimen masónico y yo lo conozco perfectamente porque fue quien lo planeó y quien lo ordenó. Me quedé de piedra. ¿Cómo? ¿Pero cómo esto no se sabe? Esto hay que contarlo al pueblo español. Don Urbano, digo, pues sí, pues te lo voy a contar y tú se lo cuentas al pueblo español. Y así fue. Es decir, el asesinato de Carlos Sotelo fue un crimen masónico. El capitán Condés, que era socialista, no comunista, que era de la Guardia Civil y jefe del comando que sacó de su casa a don José y le pegaron 4 tiros a la entrada del cementerio del Este, era masón. Y fue un crimen hecho por masones contra un hombre al cual los masones habían condenado a muerte previamente. Y esto me lo cuenta la persona que lo organiza, que es don Urbano Dolaz de la Torre, del cual mis lectores seguramente, o mis oyentes, nuestros oyentes, seguramente no habrán oído ni hablar de él, pues era un personaje muy importante de nuestra guerra civil. Acabó capturado en Almería y con unas aventuras realmente sorprendentes. O sea que eso es verdad. ¿A qué atribuye usted estos olvidos o estos deslices de Ferrer Benimeli? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo lo siento mucho, he estado muchos años sin decirlo públicamente, pero ya es público y notorio, vamos, porque el padre José Antonio Ferrer Benimeli, excelente escritor, hizo una tesis doctoral sobre la masonería y la Iglesia en el siglo XVIII, que es una maravilla, de verdad que es una cosa preciosa, patrocinado por Roma y tal y cual. Pues es masón, ¿qué le voy a hacer? Es masón unido o uncido al grande oriente de Francia, que es el ateo, que es el peor. De ahí es Ferrer Benimeli. Él y unos cuantos compañeros suyos que han ido organizando giras masónico infiltradas por Francia. No sé por qué nos ha dado por Francia en todo el año pasado. Han estado dando conferencias por todas partes. Y él es miembro de la masonería. Pero vamos, esto no hay que probarlo, hay que leer sus libros. Hay otro libro al que usted se refiere en la página 571 de su libro, que es del padre Álvarez Lázaro, que es un libro que se titula La masonería. Yo confieso que cuando yo leí este libro me quedé estupefacto, es decir, también me dio la misma sensación que usted comenta en su libro de la infiltración, porque es un libro de propaganda de la masonería. De propaganda, pero total, emocionada de la masonería. Sí, sí. Álvarez Lázaro es compañero mío, es catedrático de historia, es una persona muy inteligente y también es masón. ¿Qué le vamos a hacer? Que diga yo esto en la COPE, a lo mejor me quieren crucificar. Pues no. Bueno, más problemas voy a tener yo, que soy el director de la Estoy aquí linterna, para decir la verdad y vengo aquí con papeles el día que usted quiera. Bueno, si le parece, don Ricardo, de momento vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida y continuamos esta entrevista. Pues continuábamos hablando a micrófono cerrado porque verdaderamente el tema que hoy traía a colación don Ricardo de la Cierva con este último libro suyo, La infiltración de Editorial Fénix, pues era para seguir hablando, vamos, para no cambiar de tema de conversación y mucho menos contar chistes. Y llegamos a esa parte de la entrevista en que yo entrego los trastos de interrogar a mis compañeros, en este caso compañeras de mesa, para que ellos continúen la entrevista. Doña María. Bueno, muy buenas noches, don Ricardo. La verdad es que, no sé, a mí se me ocurren 100 preguntas. Como no hay tiempo, es un tema muy interesante y más hoy en día, ¿verdad? Pero a mí me gustaría saber sobre la infiltración de la masonería en la Iglesia. Yo doy siempre mucha importancia, y aquí en esta tertulia damos siempre a la educación, ¿no? A mí me gustaría saber cómo está influyendo la masonería en la formación de nuevos sacerdotes, qué cuestiones fundamentales está tocando, cómo está cambiando eso, digamos, la doctrina tradicional de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues el problema es tremendo. Yo el tema lo he estudiado desde el seno de la Iglesia. Yo he sido tentado para ingresar en la masonería varias veces. Han venido a mi casa y yo se lo agradezco mucho porque eso revela una estima, como es natural. Bueno, pero no, nunca he dicho que sí. Y me han pedido altísimas jerarquías masónicas.
Bueno, en cambio, en la iglesia, pues desde el día en que me bautizaron y mi padrino dijo en mi nombre que renunciaba a Satanás, a sus pompas y a sus obras, pues una de sus obras más importantes, evidentemente, es la masonería. Y desde ese momento yo soy antimasónico. Yo tengo muy pocos recuerdos de mi padre, que en paz descanse, pero tengo algunos. En estos días estoy reviviendo mucho su memoria, porque hace poco estaba yo en el CEU dando una conferencia en el ciclo que han hecho sobre la República y la Guerra Civil. El de la otra memoria histórica, sí que hablamos de otra memoria histórica. Y en ese momento se me acercó el señor Ezpeleta, presidente de la Asociación de Mártires de Paracuellos, que es un amigo mío y que además es un gran especialista en este tema, y me dijo, hombre, quiero decirte darte una buena noticia, y es que tu padre, que está en curso en la última tanda de beatificaciones que se prepara en la diócesis de Alcalá para Roma, ha pasado ya el corte y ya va a ir a Roma. Bueno, dije a mis oyentes que interrumpía todo y que para mí era la noticia más importante que había recibido en mi vida, porque yo tengo de mi padre una idea, ya claro, murió cuando yo tenía 9 años, pero me acuerdo muchísimo de él. Y me acuerdo que él estaba muy preocupado con la masonería. Su padre, mi abuelo, don Juan de la Peñafiel, que fue ministro de la corona y que era lo más monárquico del mundo y tal, y lo más católico del mundo, fue masón. Cuando a mí me lo dijeron no hace demasiado tiempo, me indigné, pero no, me lo probaron, y de la Logia Vigilancia de Murcia, ahí era venerable mi abuelo, hasta el momento de su boda con mi abuela, que tenía 15 años, en aquel feliz momento, y era catalana, Codorniu y Bosch, afincada en Cartagena, que le dijo, mira, Juanito, tú podrás ser masón, pero lo que no puedes hacer es casarte conmigo si sigues siendo masón. Le dio 24 horas para que abjurase, y en la parroquia de San Nicolás de Murcia abjuró. Entonces yo estoy condenado. Eso es tener las ideas claras incluso con 15 años, ¿eh? Sí, tener principios firmes e ideas claras, ¿eh? Pues, entonces, yo... que como digo, en fin, tenía también ideas muy claras sobre lo que era la masonería, las tenía porque mi padre, que estaba muy preocupado porque sabía ese asunto de su padre y todo eso, pues me habló muchísimo de la masonería. Me dio a leer el primer libro sobre la masonería que yo he leído en mi vida, que es de un mallorquín, miembro de la masonería, que luego lo dejó, y luego hizo un libro estupendo, se llamaba... no sé cómo es, la masonería en su mundo o algo así, no me acuerdo ahora cuál es el título, pero que es un libro que salió en el mes de marzo del año 36 y que es el primer libro masónico que yo he leído, porque luego vino la Guerra Civil, se quedó en casa, lo recuperamos a la vuelta y lo tengo en mi biblioteca todavía otra vez. Bueno, entonces es dificilísimo hacer una síntesis de lo que piensan los masones. Yo creo que ellos, yo para contestar a esa pregunta, lo que he hecho ha sido leerme todo lo que ha caído en mis manos y publicar, por primera vez en España, los rituales de la masonería. Las dos únicas publicaciones de rituales que están publicadas, porque los masones no pueden publicar sus rituales, lo tienen prohibido, pero no pueden evitar que lo haga yo. Y entonces, en las tenidas masónicas de algunas obediencias, se hacen las ceremonias con mis libros, porque están muy bien traducidos, según ellos. Bueno, y yo les digo a los masones, pero hacer las ceremonias con las notas también, porque las notas les pongo como debo hacer, ¿no? Y me dice, no, las notas no las leemos, las hemos arrancado, pero los libros están. O sea que es imposible contestar a esa pregunta como no sea con una frase muy contundente como la de mi nieto, que es verdad, una secta satánica, porque tiene un origen diabólico, para mí no hay ninguna duda, cuyo objetivo es acabar con la Iglesia católica, básicamente. Y eso es así desde que la masonería es masonería moderna, es decir, desde principios del siglo XVIII. Porque antes había otra masonería, que era la masonería de los constructores de catedrales, la masonería que se llamaba operativa, que era profundamente cristiana y católica. Yo tengo rituales de la masonería cristiana y son una preciosidad. Hay unas oraciones fantásticas a la Virgen, a Cristo. Los actuales rituales de la masonería regular inglesa, que es la más importante del mundo,